Bienvenidos sean a Money Talks. El día de hoy vamos a hablar de un tema en específico, de una palabra o un término que van a estar escuchando muchísimo de aquí en adelante, de aquí a las próximas semanas, de aquí a los próximos meses. ¿Por qué? Porque claramente la situación tanto de México como de diferentes países del mundo puede ir para bien o para mal. Entonces claramente debe de haber alguien que diga más o menos cómo va a ir esta situación o cómo está esta perspectiva, y de esto vamos a hablar el día de hoy, de las calificadoras de riesgo. Estas que normalmente tú ves en las noticias y ves que le pusieron una AAA a tal país o una B negativo a tal país, o que un país obtuvo C negativo. Bueno, pues de esto vamos a hablar el día de hoy y vamos a ver por qué México se encuentra en una situación un poco desfavorable, un tanto negativa en este aspecto. Así que comencemos. Empecemos por qué son las calificadoras de riesgo. En este caso son compañías que se dedican a evaluar la capacidad de pago de diferentes deudores. Con esto me refiero a que se dedican a investigar y a analizar qué tan probable es que un deudor pueda realizar su pago. Por deudor me refiero a que puede ser un gobierno estatal, un gobierno federal, un gobierno municipal o incluso una empresa. Ahora bien, ¿a quién carajos le importan las calificaciones de las calificadoras de riesgo? Pues por supuesto a los inversionistas. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos se pueden dar un panorama, pueden ver más o menos cómo está la situación en dicho país. Hay que tener bastante en cuenta esto, y es que las calificadoras de riesgo lo que proporcionan son opiniones, para nada son recomendaciones. O sea, no es como que tú veas las estadísticas o lo que hayan propuesto y rápidamente te vayas a invertir a tal país. Como te menciono, es importante tenerlo en cuenta porque luego las personas lo confunden. Esto es principalmente una opinión y por supuesto tienes todo su sustento por detrás y su trasfondo y su investigación, pero para nada es una recomendación de dónde invertir. Ahora te estarás preguntando, ¿y qué criterios son los que siguen estas calificadoras de riesgo para poder evaluar a dicho gobierno o a dicha empresa? Y bueno, vendrían siendo los siguientes. Para empezar, se fijan en los ingresos que tenga dicho gobierno o dicha empresa, así como también en los gastos presentes y gastos futuros, gastos que pueda llegar a tener dicho gobierno o empresa. Entonces, estos son los principales factores en los que se fijan, pero por ejemplo, a diferencia de lo que muchos piensan, muchos únicamente lo relacionan a que se fijan en la deuda que tiene cada país, y dependiendo de la deuda es si conviene invertir o no. Pero esto no es del todo cierto, sí puede contar como factor, pero no se fijan únicamente en esto. ¿Por qué? Porque por ejemplo, nos podemos ir al caso de Estados Unidos, que tiene una deuda bastante grande, pero que a la vez tiene poder para pagarla. Entonces, por ejemplo, nos vamos a su contraparte, nos vamos al caso de Venezuela, en el que tiene una deuda menor, pero no tiene forma de pagarla. Entonces, como ven, no se fijan únicamente en la deuda. Vayamos a otro ejemplo muy similar al anterior para que me acabes de comprender. Por ejemplo, nos encontramos de que yo tengo una deuda de 5,000 pesos, pero a mí se me complica más pagarla. Por ejemplo, aunque Carlos Slim tenga una deuda de 100,000 pesos, a él se le facilita más pagarla. Es como el caso de Estados Unidos y el de Venezuela. Entonces, como te fijarás, esto no tiene que ver mucho con la deuda, más bien se fijan en los ingresos y en los gastos que tengan a presente y a futuro. A continuación pasaremos a conocer las calificadoras de riesgo en México, pero primero es importante conocer quién lleva el control de ellas aquí en México. Y en este caso vendría siendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que viene siendo una agencia independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto pues para controlar el sistema financiero mexicano. En México existen 7 calificadoras. Primero nos encontramos con Fitch de México, Standard & Poor's, Moody's, HR Ratings, Verum, DBRS y AM Best, de las cuales las primeras 3 se llevan el 95% del mercado. O sea, prácticamente lo llevan todo ellas, y viene siendo Fitch con un 15%, Standard & Poor's con un 40% y Moody's con un 40%.
Cada compañía tiene su forma diferente de evaluar y por supuesto no podría abarcar todas porque sería un video muy extenso. Entonces hablaremos de una forma más general, porque si nos ponemos específicamente en cada una, por ejemplo para Moody's nos encontramos que tiene 11 niveles, mientras que para Fitch 28 y para Standard & Poor's 25. Si se fijan son bastantes y no podríamos abarcar todo eso, entonces hablaremos de una forma más general, pero es con esto con lo que entenderemos perfectamente. Para esto nos encontramos con dos grandes grupos, el de inversión y el de especulación. En primer lugar, en el de inversión iríamos con la AAA, lo que significa que el deudor es extremadamente fuerte y que prácticamente va a poder con lo que sea. Después pasaríamos a la AA, lo que quiere decir que está muy fuerte. Después a la A, lo que quiere decir que está fuerte. Después nos pasaríamos a por fin otro escalón, que es el escalón de las Bs, en la cual nos encontramos con la triple B negativa en primer lugar, lo que quiere decir que hay una estabilidad. No quiere decir que esté mal, ni quiere decir que esté muy bien, pero es en este caso que nos encontramos con la triple B. Después de esto ya nos pasaríamos a la triple B negativa, lo que quiere decir que falta nada más un escalón más para pasar al grado de especulación. Este es el menor grado en el de inversión y es aquí donde se encuentra México. Ahorita explicaremos un poco más por qué se encuentra aquí, pero pasemos con los siguientes. Ahora pasamos al lado especulativo, en el cual en primer lugar nos encontramos con la W positiva, lo que quiere decir que está a un paso de entrar al de inversión y que está en el más alto del especulativo. Después iríamos a la W y a la B. Entonces, si se fijan, cada vez va siendo más vulnerable, cada vez va siendo menor la posibilidad del deudor de poder pagar, pero ahí queda la cosa en el B. Después entramos al escalón C, el escalón en el que ya se ponen un poco más feas las cosas para el inversor y que significa que el deudor tiene menos posibilidad de pagar. Entonces es en estos niveles por supuesto que existe muchísimo riesgo. Por ejemplo, aquí podríamos poner el caso de Argentina. O sea, Argentina tiene una mala situación, aunque suene un poco feo decirlo, pero pues no cualquiera se atreve a invertir en Argentina. Entonces, si se fijan, va igualmente de triple C, doble C y una C, cada vez con más riesgo, hasta que por fin llegamos al último grado, en el cual de plano dirías: yo aquí no dejo mi dinero. O sea, tú siendo inversor dirías: aquí yo no pongo para nada, ni siquiera un peso. Y claramente lo podríamos referir con un ejemplo como puede ser Venezuela. O sea, ahora sí que nadie se atreve a invertir en Venezuela. Si se fijan, las cosas están bastante mal por allá. Entonces no cualquiera deja su dinero allá. Ahora analicemos un poco la situación mexicana y por qué México ha ido descendiendo de escalón cada vez más. Y eso que esto no es muy frecuente, pero lamentablemente ha ocurrido, y esto principalmente se debe a que ha habido una ausencia de respuesta fiscal por parte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Entonces claramente las empresas no se sienten seguras de poder invertir aquí en México, y esto claramente nos ha reducido de nivel. Lo que significa la disminución del nivel es que claramente el inversor va a cobrar muchísimo más interés por prestarnos dinero, así como también de que nosotros somos menos capaces de poder pagar la deuda. Entonces, por supuesto, esto se ve reflejado en los inversores que quieren invertir en México, pero que la verdad no les llama para nada la atención. Y es aquí donde nos encontramos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que te haya gustado y te haya servido el video. Y ahora que veas en las noticias que a México le dieron tal grado, tal nivel, pues lo puedas comprender de una mejor manera y sepas qué significa esto. Acuérdate que es importante quedarte con que esto de las calificadoras es una opinión, no es una recomendación a invertir. Y pues eso te tienes que quedar. O sea, con esto no vas directamente a saber en qué invertir. Más que nada es una opinión para poder conocer el panorama de tal país o de tal empresa. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu me gusta, así como también de suscribirte al canal y compartirlo para que más personas se puedan enterar sobre esto. Esto será todo de mi parte y nos vemos en el próximo video.